Mi abrazo, mi cariño, mi respeto, mi agradecimiento con todos ustedes por estar acompañándonos nuevamente en un día que todos celebramos, un día en el cual este encuentro es esperado y anhelado por muchas personas que como yo decidimos desde hace un tiempo atrás seguir aprendiendo, seguir avanzando, seguir comprendiendo. Y qué mejor que tenemos ese privilegio, ese honor y esa fortuna de tener entre nosotros a un maestro maravilloso, a un hombre que ha entregado mucha información linda en cada encuentro y que hoy continuaremos hablando de ese tema tan importante como es la humildad. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un inmenso abrazo, mi amigo, gracias por acompañarnos. Muy feliz como siempre de tenerlo entre nosotros. Gracias, Cristian. Gracias, encantado. Hace 8 días estuvimos hablando del valor de la humildad y hablábamos de ese primer punto. El primer punto es reconocer los errores, Gonzalo. Claro. Ese es un gran reto. Cuando hablamos de reconocer los errores, pocas veces nos encontramos con personas que sean capaces de decir, me equivoqué, yo Claro. lo hice, esto sucedió, soy responsable. Es algo, ayer veía en redes sociales a alguien que lo multa la tránsito de su país y el tipo saca el teléfono y cuando saca el teléfono le dice el señor alférez ahí, le dice, usted estaba mal parqueado. Le dice, sí, señor, si yo estaba mal parqueado. ¿Se merece una multa? Sí, sí, me la merezco, le decía. Porque ellos estaban esperando una reacción contraria y se encontraron con un hombre que decía, sí, yo me equivoqué, sí me merezco la multa, ¿dónde le firmo? Tiene usted toda la razón. Reconocer los errores nos cuesta mucho. Sí, claro, porque el ego nunca le gusta estar equivocado, ¿no? El ego siempre tiene razón, ¿verdad? Nosotros además usamos nuestra mente para justificar todas aquellas cosas que a lo mejor hemos hecho o hacemos que no están alineadas con la ley del amor, y la mente siempre es muy hábil para encontrar una justificación o un, ¿sabes? El ego se resiste a morir, el ego no le gusta estar equivocado, ¿verdad? Y además el ego siempre piensa que todo lo que nosotros hacemos o decimos está mejor hecho o mejor dicho, ¿no?, que lo que hacen los demás, ¿no? Eso es una clara falta de humildad, por otra parte, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema no está tanto en cometer errores. Fíjate que hemos venido aquí a cometer errores para crecer. ¿Cómo vamos a crecer sin cometer errores, no? ¿Cómo aprendemos cualquier cosa sin cometer errores, no? Yo no hay nada que haya aprendido en la vida en lo que no haya cometido errores. Desde aprender matemáticas, aprender a jugar al golf, o si aprendes a tocar la Las guitarra, al finanzas, principio, lo que sea. Hombre, claro, por los Dios. negocios. Los negocios, claro, efectivamente. En mi carrera como financiero, claro, cometí muchos errores. Yo creo que si tuve éxito fue porque cometí menos errores que otros, ¿no? Pero cometí errores. Es que no se puede hacer una función siendo un ser humano sin cometer errores alguna vez. Es como parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, hombre, ya Dios no comete errores, pero hasta que lleguemos a ese nivel, ¿no?, de conciencia, pues seguiremos cometiendo errores. Incluso los seres más avanzados que nosotros también cometen errores, ¿no? Porque si no, no tendrían nada que evolucionar o nada que crecer, ¿no? O sea, como un ángel se convierte en arcángel, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, claro. Claro, sin crecer o sin aprender o sin cometer errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer los errores, evidentemente, es el primer punto de la humildad, ¿no? Es decir, bueno, porque, insisto, el problema del error no es tanto cometerlo, es no aprender de él. Ese sí que es el problema del error, ¿verdad? Porque, claro, cuando no aprendemos del error, pues los errores se replican, ¿verdad? Hay un refrán de la espiritualidad que tú conoces muy bien que dice, todo lo que se resiste persiste, ¿no? Sí. Como venimos a aprender poco a poco a no cometer errores, ¿no?, a estar más alineados con la ley del amor, pues claro, cuando no aprendemos de los errores que cometemos, pues la ley nos hace pasar por ellos más veces, ¿no?, hasta que realmente aprendamos que esas cosas son errores, ¿no? Y por tanto, reconocer los errores efectivamente es una de las primeras características de la humildad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Está claro, ¿eh? Es cuando ahí empezamos, Gonzalo, podríamos decir que empezamos también parte de la trascendencia del ego, porque si mi ego ante un error que yo cometo, como el caso que le colocaba al principio, la Sí, persona puede, es que es real lo que yo le conté, lo sí, vi, me pareció muy curioso.
sí, Porque sí, perfectamente una persona con ego dice, pero es que me bajé solamente 30 segundos, un minuto y usted viene y entonces puede formar una algarabía a pesar de que sabe que está cometiendo un error, pero quiere justificarlo. claro, porque el ego se justifica. La única manera de no reconocer un error es justificarlo, si no nuestra mente no nos da la herramienta, ¿no? O sea, la justificación mental es la herramienta que el ego tiene para no reconocer el error. Pero fíjate que incluso en ese ejemplo, ¿no? Sencillo, ¿no? Que estás poniendo, y fíjate cómo va a ser distinto el resultado, ¿no? Porque imagínate que viene el policía y empezamos a discutir y a decir que no tiene... Nos multa seguro. Sí. A veces, no siempre, ¿no? Pero a veces dice, tiene usted toda la razón, mire, he tenido un descuido, lo que sea, o una urgencia. A lo mejor te libras de la multa. No sé si me Puede ser. explico. Sí, o sea que, digamos que reconocer los errores siempre engrasa el universo, ¿no? Siempre, siempre como, no sé, que nos devuelve a la ley de la armonía. No sé si me explico, ¿no? O sea, cuando no reconocemos el error, lo que hacemos es perpetuar la desarmonía, ¿verdad? Porque el error siempre causa desarmonía, ¿verdad? La ley de la armonía, pues claro, se ve amenazada siempre que cometemos errores, ¿no? Porque la armonía perfecta es el amor perfecto. Más como nosotros todavía no pues, comprendemos ni podemos practicar, ¿no? Por nuestro momento evolutivo el amor perfecto, pues eso quiere decir que de vez en cuando hacemos cosas contra la ley de la armonía, como sabéis es la ley que está por debajo de la ley de correspondencia, ¿no? Y por encima de la ley de la naturaleza, cuando hablamos de las leyes. Entonces, reconocer los errores nos devuelve, nos pone bajo la ley de la armonía otra vez, ¿comprendes? Es la manera de volver a ponernos bajo la ley cuando hemos quebrantado la ley. Entonces, esto otra vez más, yo no quiero que nadie nos crea, ¿no? Ni vaya o sea, yo invito a la gente a que lo verifique, Claro. ¿ves? Que verifique cuáles son los resultados en sus vidas cuando se comete un error, ¿no? Claro que reconocer los errores va, digamos, ligado al segundo punto importante en la humildad, ¿no? Que es aprender a pedir perdón o disculpas, ¿verdad? Porque, otra vez más, todos tenemos la experiencia de cuando pedimos perdón o pedimos disculpas, hay como un cambio energético alrededor, ¿no? Es como si eso nos devolviese, ¿no? A la ley de la armonía. Y muchas veces los conflictos son fácilmente desmontables cuando pedimos disculpas, incluso aunque no sea nuestra toda la responsabilidad. No sé si me explico, ¿no? Porque en espiritualidad hay un refrán que dice, el que cede, gana, ¿verdad? Entonces, hombre, evidentemente, si estamos a punto de, o sea, si estamos recibiendo una agresión física, pues ahí no nos queda otro remedio que defendernos, ¿no? Claro. Pero ante las agresiones verbales, no tenemos necesidad de escalarlas porque nuestra, digamos, nuestra seguridad física no está amenazada por un insulto o por una descalificación. Eso, si acaso, amenaza a nuestro ego o a nuestra mente, pero no a nuestra, digamos, integridad física, ¿no? Y por lo tanto, siempre que nosotros no entramos al conflicto de la agresión verbal, ¿verdad? O de la agresión mental, estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Porque estamos no reaccionando, ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿no? Ante una agresión física, pues no te queda más remedio No hay alternativa. que no hay alternativa. Pero ante una agresión verbal, ¿verdad? Sí hay alternativa, ¿verdad? Porque esa no nos va a matar físicamente, no pone en riesgo nuestra salud ni nuestra vida, ¿no? Lo único que pone en riesgo a veces es nuestro orgullo, El ego, claro, otra vez. claro, o nuestra soberbia o nuestro ego, ¿no? Pero no nuestra vida, ¿no? Con lo cual tenemos que aprender a no reaccionar, o sea, a no escalar, ¿verdad? La violencia verbal. Ya sabes que hemos hablado en muchas de nuestras charlas que el ser humano practica 3 niveles de violencia, ¿no? Primero está la violencia física, ¿no? Que todos vemos a veces en la tele, ¿no? Otras veces está la violencia verbal, ¿verdad? Y por último está la mental. Entonces,
Hay personas que ya no agreden físicamente, hay personas que ya han conquistado la capacidad de no agredir verbalmente, ¿no? Pero, sin embargo, todavía no se han dado cuenta que agreden mentalmente en su mente, ¿no? Sin querer, ¿no? Cuando piensas, este es idiota, lo que sea, ¿no? Aunque no lo digas, aunque no le agrades físicamente, estás ejercitando una violencia mental que te quita a ti la paz, no al otro, porque el otro, ¿no? A veces no se entera de lo que tú estás pensando, ¿no? Y como creemos que el pensamiento no tiene efectos sobre las cosas, ¿no? Pues decimos, mientras piense que es idiota no pasa nada, ¿no? Pero tú y yo que sabemos que el pensamiento sí tiene mucho efecto, ¿no? En la realidad, pues nos damos cuenta de la necesidad de cuidar la violencia mental, ¿no? Por eso, el ejercicio de pedir disculpas, ¿no? Fíjate que esto hay que explicarlo bien, ¿no? Porque efectivamente es verdad que yo no soy responsable de cómo otro se sienta con mi error. Soy responsable de haber cometido el error, pero no soy responsable de cómo otro se sienta con mi error, porque es el otro el que es responsable de sus sentimientos. Igual que yo soy responsable de mis sentimientos cuando alguien comete un error conmigo. Luego, entonces, si lo vemos así, que es verdad, digo, bueno, entonces, ¿para qué pedir disculpas, no? Si en todo caso el otro es responsable de sus sentimientos con el error Sí, y yo soy responsable con los míos. Pero no, pero aunque eso es verdad, ¿verdad? El pedir disculpas siempre facilita al otro, al otro. claro, la trascendencia de su ego. O sea, pedir disculpas en el fondo es como un acto de servicio, ¿no? O sea, es decir, facilitas al otro a que trascienda su ego y a que se vuelva a situar en la ley de la armonía, ¿no? Entonces, eso es verdad que es útil, aunque tú sepas que realmente tú no eres responsable de cómo otro se sienta, ¿no? Y otro no es responsable de cómo yo me sienta ante su error. Sí. Pero en todo caso, el pedir disculpas no va contra esa regla, ¿no? O sea, el pedir disculpas es compatible con saber eso, ¿no? Porque aunque es verdad que el otro es responsable de cómo él se sienta con mi error, si yo pido disculpas por mi error, facilito a la otra persona también situarse en la ley del amor, ¿no? ¿Sabes? Y en el fondo, pues puede ser considerado como un acto de servicio. Y sucede una magia muy especial ahí, Sí, Gonzalo. Es sí, que claro. cuando una de las personas involucradas en algún suceso, porque usted lo ha dicho muy bien, cada uno lo interpreta de cierta manera y cuando vamos evolucionando espiritualmente, pues ya entendemos que no hay error, No, ¿cierto? Pero a veces necesitamos pedir perdón o hacerle sentir al otro que indudablemente algo sucedió y que yo asumo parte de la responsabilidad ofreciéndole o diciéndole, perdóneme por lo sucedido. Pero claro. luego de eso ocurre una magia maravillosa, Gonzalo. Sí, Pareciera que el amor fluyera entre esas dos personas, cosa como lo ven los moribundos, claro. las personas que están en estado moribundo, que están esperando que alguien o venga a pedir perdón o él pedirle perdón a alguien, se Sí, encuentran y ocurre algo muy lindo. sí, fíjate que curiosamente eso lo digo en mi libro Espiritualizarse, lo que tú Sí, acabas de decir, pongo el ejemplo de los moribundos, ¿no? Efectivamente, o sea, en muchas experiencias cercanas a la muerte, tú ya sabes bueno, pues hay una revisión de tu vida, ¿no? Y entonces, como ya has desencarnado, de alguna manera el ego ya no está activo, ¿no? Pues es cuando tú te das cuenta efectivamente, ¿no? De las cosas que has podido hacer que hayan podido afectar a otros y de las cosas que otros han hecho que te han afectado a ti, ¿no? Pero sí veo una actitud común, ¿no? En todas esas experiencias de personas que realmente les gustaría en ese momento pues reparar, ¿no? Es porque se dan cuenta del impacto que a lo mejor sus errores han tenido en otras personas. Mientras estamos vivos, a veces el ego no nos deja verlo, ¿no? Pero cuando ya desencarnamos, sí hay testimonios constantes, ¿no? De cuánto desearían esas personas pues poder disculparse o poder reparar, ¿verdad? El error o las dos cosas, ¿no? Porque se dan cuenta del valor que tiene y del impacto que ha tenido en la vida de otros, ¿no? Por eso, reparar nuestros errores y pedir disculpas cuando estamos vivos es una manera buenísima, ¿no? De ir trascendiendo el ego, como otras muchas que hay, ¿no? Pero esa es una de ellas, ¿no?
y por lo tanto, como siempre, armoniza las situaciones, ¿sabes? Baja el nivel de agresividad de la energía, ¿no? Alrededor de los eventos, pues es algo que yo siempre he visto que los maestros espirituales practican con facilidad, ¿no? O sea, ellos piden disculpas por cualquier cosa y a veces incluso por cosas que está por ver si ha sido un error o no. No sé si me entiendes, o si lo han cometido Por si ellos, las dudas. por si las dudas, no sé si me explico, ¿no? Sí, Y eso es una actitud que todo el mundo comprobará que cuando la practique, pues los resultados en su vida mejorarán. muchísimo. Muchísimo, porque toda la agresividad, ¿verdad? Alrededor de sus vidas, de las energías que se hayan intercambiado y tal, pues disminuye, ¿no? Y todo lo que sea disminuir la agresividad es aumentar el amor. Y por lo tanto, Wow. claro, aumentar la armonía, ¿no? Entonces, la ley de la armonía busca el equilibrio, busca la convivencia pacífica, ¿no? Busca el intercambio, ¿verdad? De dones, de energías, de funciones, ¿no? O sea, busca la solidaridad, ¿verdad? Y claro, la solidaridad entre los seres humanos se dificulta mucho cuando hay sentimientos agresivos por errores que otros han cometido o que tú has cometido o que, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, tenemos que intentar volver, ¿no? A esa ley de la armonía y pedir perdón o pedir disculpas es siempre útil para eso. Mira, yo esto lo practico, no sé, a veces me pasan cosas que, pues no sé, el otro día, pues, no sé, me acuerdo que me pasó una cosa curiosa, ¿no? Que yo tengo un perro, ¿no? Además, un perro muy pacífico, pero había una persona que pasaba por la calle, entonces desde mi lado de la casa, que mi casa tiene una verja y tal, pues el perro ladró, ¿no? Entonces esa persona se asustó, ¿no? Entonces, claro, o sea, en el fondo, yo no puedo controlar que un perro ladre, no sé si me explico, el perro estaba perfectamente, o sea, no, pero si esa persona se asustó o tuvo un momento de, no sé, De de temor. de temor, pues ¿qué me cuesta pedirle disculpas? ¿Sabes? Que yo podría decir, oye usted, pues yo qué voy a hacer con el perro, no sé qué tal, pero los perros ladran, ¿no? Pero ¿qué me cuesta? Sí. No sé, mire usted, y además le invito a un café, si quiere, ¿no? Bueno, pues todo se desmontó en un segundo. No sé si me explico. Ahora, si en vez de pedir yo disculpas por algo que hizo mi perro, ¿me explico? Que fue ladrar, pues si no hubiera pedido disculpas, Sí. hubiera quedado ahí esa energía. Pero al pedir disculpas, noté evidentemente cómo esa energía de, digamos, alteración, desarmonía, rápidamente se Se desmontó, ¿no? diluyó, claro. Y acabamos haciéndonos buenos amigos. No sé si me explico, ¿no? Sí, a mí me pasó algo similar, Gonzalo. Hace mucho tiempo estaba recordándolo, contando usted su historia. Sí, Voy en mi carro, adelante hay una motocicleta, sí, sí, ¿cierto? Está parada. Yo miro si vienen carros. Cuando el carro pasa, sí, yo digo, uno piensa, no es automático aquí en la mente, pues ya puedo arrancar, pues, sí. porque supongo que el de adelante también. Bien Como ya arrancado. pasó, pues la suposición no funcionó Y y no yo había... arranqué por fortuna despacio y le pegué al señor de la motocicleta. Sí, sí, Pero pasito, o sea, fue un golpe que no lo tumbé ni nada, solamente lo toqué. Pues yo sí. me bajé, por supuesto, y le ofrecí disculpas. Había sido Claro, mi error, claro. ¿cierto? Y entonces terminamos en lo mismo que usted terminó con el señor del perro. Tomando El un señor me café, conoce y ¿no? me dice, usted está, no sé cuándo, oiga, Sí, muchas gracias. sí, sí, Terminamos de amigos tomándonos un café, claro, porque simplemente, perfectamente uno puede bajarse desde el ego y decir, pero es que el carro pasó, usted porque no arrancó, es problema suyo. claro, No, claro. lo reconozco, yo me equivoqué, mil disculpas. Pero es que además, si hubieras hecho lo contrario, ¿qué hubiera pasado? O sea, si lo que hubieras hecho es bajarte del coche y decir, pues mire, sí, pero la culpa es suya, porque usted ha tenido 10 minutos para arrancar, el Claro. semáforo se había puesto verde, ¿quién va a pensar que usted no arranque? Pues yo arranqué. Sí. Entonces, ahí, o sea, ¿qué va a ocurrir a partir de esa actitud? ¿Cómo te va a reaccionar el otro? No, No sé, no, puede terminar muy mal y además en estado de sufrimiento, que es importante anotar eso, ¿no, Gonzalo? claro, claro, en estado de sufrimiento los dos, él y Los tú, dos. porque habéis pasado por una experiencia de desarmonía, no sé si me explico, ¿no? Sí. Fíjate que este ejemplo del coche que pones es buenísimo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero mira, hay un libro muy bueno de Hawkins que se llama Dejar ir, ¿no?
Sí, En inglés es letting go, ¿vale? Pero en español se llama dejar ir. Y entonces, uno de los ejemplos que pone Hawkins en el libro es justo el que tú has mencionado, un señor que tiene un pequeño golpe en el coche, ¿no? Y cómo eso se vive desde los distintos niveles de conciencia, ¿no? Y Hawkins dice, pues mira, el nivel de conciencia bajo culpa al otro, le insulta, le dice que tenía que haber arrancado, el otro se defiende, acaban peleándose, viene la policía, los dos a la comisaría, ¿no? Y va subiendo según cada nivel de conciencia, ¿no? Y dice, en el nivel de conciencia alto, ¿qué ocurre? Lo que tú has dicho. Uno se disculpa, el otro dice que no se preocupe. Y dice, ah, pues mire qué suerte que nos hemos dado este golpe porque así podemos hacernos amigos y tomar un café. No sé si... Entonces, claro, es muy distinto, ¿no? El mundo y las circunstancias que se crean a través de esto, ¿no? Claro, a veces en YouTube ves estos vídeos de enfados wow, en la carretera y siempre acaban o uno pegándole un tiro a otro o teniendo un sí, accidente, o sea, es que no lleva a nada, me explico, mientras que unas disculpas en buen momento, aunque no sea tu culpa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que me pasó, ¿no? Que yo iba por la calle cumpliendo el límite de velocidad, por alguna razón una persona iba andando, pero en vez de venir andando por el otro carril que vea los coches, pues iba andando por el que no es, ¿no? Y entonces yo iba por su espalda. Y como que se asustó al pasar el coche y pues yo paré un momento y dije, disculpe, no, ¿sabe? Pero yo podía haber dicho, usted tiene que estar andando por el otro, por la dirección, que es lo legal, porque así ve lo que... Empezamos a discutir y ahí, no, y ahí ¿sabes dónde acabamos, no? Entonces, yo no había cometido ningún error, yo no había pasado el límite de velocidad, pero aún así, esa persona se asustó. Bueno, pues fenomenal, pues le pido disculpas por haber, ¿sabes? Porque se haya sentido mal, aunque no, aunque claro. no haya cometido ninguna infracción ni haya hecho nada mal yo, ¿no? Pero ¿qué me cuesta? O sea, no cuesta nada. Siempre tenemos que tener la intención de devolver la armonía a las situaciones, ¿verdad? Y eso incluye a veces pedir disculpas por incluso cosas en las que tú no has cometido un error, pero por lo que sea has afectado a otro, ¿no? Estaba Pues situándome en su ejemplo, Gonzalo, de ver la persona que está cometiendo el error, sin embargo, usted le ofrece disculpas, sí, poniéndome mentalmente en la posición de esa persona, pues tiene que sorprenderse cuando uno, sabiendo que está cometiendo un error, ver que el otro le ofrece disculpas por algo que el error es mío, sí, sí, pues inmediatamente, como decimos nosotros sí, popularmente, Gonzalo, nos desarma cualquier tipo de intención. totalmente. Porque esa respuesta o esa reacción nos lleva a nosotros a un nivel de paz y de armonía. Tiene un poder casi mágico, ¿no? La Sí, sonrisa y la disculpa. ¿Me explico? Si tú te bajas sonriendo, el otro ya ve que no le viene agresividad. Y entonces, claro, cuando el ego, es que, vamos a ver, el problema de los seres humanos, como tenemos tres capas del cerebro reptiliano, por así decirlo, ¿no? Que compartimos con los cocodrilos, es el más rápido y el más potente, porque es el que nos protege la vida. ¿Verdad? Cuando te persigue un león, tú no te das tiempo a pensar en filosofía, o sea, tú sales corriendo, te subes a un árbol, lo que sea, ¿no? Pero el cerebro reptiliano que controla el mecanismo de defensa es el más rápido en entrar en acción, ¿no? De hecho, hay que tener un nivel de conciencia muy alto, ¿verdad? Para que el neocórtex, o sea, el cerebro abstracto, por así decirlo, mande en tu vida, ¿no? Hay que ejercitarlo mucho porque, según ley de la naturaleza, el cerebro más rápido, ¿no? El que manda, el que entra en acción inmediatamente ante una amenaza es el cerebro reptiliano, ¿no? Por eso, cuando pregunto a la gente que si pasa un coche por la calle le enseñamos el dedo y le insultamos, ¿cuántos van a reaccionar? Todos me dicen el 90%, pero todo el mundo sabe que hay una pequeña parte de la población que por su nivel de conciencia ya ha desarrollado más la otra parte del cerebro y entonces tiene más inhibido, ¿no? Más aquietado el cerebro reptiliano, porque ya sabes que los distintos niveles de conciencia suelen utilizar más frecuentemente unas partes del cerebro que otras. Esto es curioso, pero los niveles de conciencia, como ya hablamos en su día, pero no es malo recordarlo, afectan a tu, digamos, a la utilización de las capas del cerebro que tú haces, ¿no? Entonces, la sonrisa y la disculpa siempre desmonta la agresión.
Porque claro, si yo me bajo del coche, la persona enseguida va a ver, va a mirar si voy a agredirla, si voy a... O sea, si me bajo Claro. sonriendo y me bajo disculpándome, se desmonta la agresividad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Gonzalo, no sé si coincidamos en esta información, por lo menos se lo he escuchado a alguien que es colombiano, de origen japonés, su papá es japonés, su mamá es colombiana. Dice que cuando le he escuchado a Yokoi Kenji algunas expresiones de los accidentes, cuando se da un accidente en Japón, Sí, que se convierte en un honor asumir la responsabilidad, claro, se claro, convierte en algo que engrandece claro. al ser humano, por supuesto su alma, Sí, sí, sí. cuando se baja cada uno y cada uno quiere ser se hace como muy digno y muy grande asumir la responsabilidad si no la tenga. Exacto, Y sí, se hace un acto de honor. Eso lo he escuchado sí, varias veces y sí, me parece sí, maravilloso. sí, es una costumbre que, bueno, pero la sociedad japonesa, como todas las sociedades del Sí, mundo, ¿no? Pues tienen sus ventajas, sí, sus inconvenientes, sus virtudes y sus problemas, ¿no? Pero la sociedad japonesa últimamente es una sociedad bastante pacífica, no sé si me explico, ¿no? Con lo cual, algunas de estas características pues ayudan a eso, ¿no? Eso es así. Es decir, yo no he estado nunca en Japón, pero todos mis amigos que han estado pues me dicen que, hombre, caminar por Tokio es bastante seguro, no sé si me explico, ¿no? Y, o sea, hay algunas cosas que esa sociedad ha conquistado y una de ellas es esta que tú dices, ¿no? Y por otra parte, eso tiene el inconveniente de que una de las características también de la sociedad es la dificultad que la gente tiene de lo que se llama en inglés loose face, ¿no? O sea, no sé, de sentirse, no sé, culpable de algo, ¿no? De lo que sea, ¿no? Pero bueno, dijo, los seres humanos estamos evolucionando, las sociedades sí. también, pero esto que dices es verdad, es verdad, ¿eh? Es Que verdad. termina siendo, lo voy a colocar en otro escenario, Gonzalo. Vámonos a su rol de empresario. Sí. Ubíquese, por favor, en su rol de empresario, dirigiendo. A ver si me acuerdo. Y aparece uno de sus colaboradores, de las Sí, personas que están en su empresa, sí, ha cometido un error sí, y se viene cuando se da cuenta de que ha cometido un error y le dice, don Gonzalo, cometí este error, sí, sucedió esto, yo asumo la responsabilidad. ¿Cuál sí. es la interpretación que le da una persona que dirige una organización ante alguien que viene, acude, lo busca y está reconociendo y asumiendo los costos del error? Y le dice, aquí estoy yo, me equivoqué en esto. Sí, bueno, verás, eso es lo primero que produce en el empresario, en este caso lo que produce, a mí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? Porque claro, he tenido muchos negocios y muchos empleados y esa situación la he vivido, ¿no? Lo que yo he hecho en esas situaciones es lo siguiente, cuando una persona viene a reconocer un error, esa persona gana confiabilidad para mí. Claro, porque no he descubierto yo el error a través de otros mecanismos, sino que él ha venido, ¿sabes?, a contármelo. Por lo tanto, esa persona me parece confiable, ¿no? Confía. Y a lo mejor estoy más dispuesto a darle más responsabilidades en el futuro porque tengo la tranquilidad de que si comete un error, ¿verdad? Si comete un error, pues voy a ser el primero en enterarme directamente por él, ¿no? Con lo cual, eso siempre para mí, esa persona gana puntos en vez de perderlos, ¿no? Es verdad que en algunas ocasiones me han ofrecido el asumir ellos el costo del error, ¿no? Pero eso yo nunca lo he permitido, ¿verdad? Porque yo lo que le he dicho al empleado es, mira, tú has cometido muchos aciertos también, porque si no, no estarías empleado aquí, ¿no? Y tú tienes una compensación, que es tu sueldo, lo que sea, pero tienes una compensación porque tú produces más beneficios a la empresa de lo que a la empresa le cuesta tu sueldo, porque si no, la empresa no tendría beneficios, ¿verdad? Si los Claro, empleados no producen más del costo de su sueldo, ¿no? Y por lo tanto, yo comprendo que yo también cometo errores y soy el jefe, ¿no? Y cuando yo cometo errores, pues nadie me baja el sueldo, ¿no? Lo pagan los beneficios de la empresa, ¿no? Por lo tanto, que sepas que la empresa va a asumir el costo de tu error y que además yo no te voy a despedir porque hayas cometido un error,
porque no puedo esperar que nadie no cometa errores. Y segundo, sé que has aprendido del error, porque si no hubieras aprendido del error, no hubieras venido a contármelo y a pedir disculpas, ¿no? Hubieras esperado a que yo lo descubriera, hubieras confiado en que a lo mejor no se descubría ese error, ¿no? Por lo tanto, ningún problema, ¿ves? Pero no le dejo asumir el costo del error porque eso es un costo de la empresa, ¿verdad? La empresa es un grupo de personas trabajando en una misma dirección, todos van a cometer errores alguna vez y eso es parte del costo de hacer negocios, ¿no? Y por lo tanto yo lo miro como el costo de la luz o el Claro. costo de la... Claro. Y cuando miramos nosotros, Gonzalo, lo que usted está diciendo, la persona se va muy contenta, muy Sí, tranquila, reconociendo el error, pero al mismo tiempo sí, muy más comprometida que antes, porque exactamente. está reconociendo que pudo haber pagado o haber asumido el costo, pero le dicen no. O sea, eso me parece mágico y me parece maravilloso, Sí, sí, porque mire el origen de esto, Gonzalo, y se lo coloco en este escenario sí. para que por favor se nos dé su mirada de cómo nosotros vamos formando nuestro comportamiento, ¿no? Viene el niño, Ujú, está el niño en la casa jugando con el balón, cosa ujú. que es típica, Sí, ¿no? Y entonces patea y rompe un jarrón, sí, y el niño va y le dice al papá que rompió el jarrón, sí, y el papá, en lugar de valorar su sinceridad, lo que hace es que le da una paliza que inmediatamente, como usted lo ha hablado dentro del cerebro reptiliano, dice, sí, si sí. por decir la verdad me van a castigar, Claro, yo mejor no la digo. claro, claro. Entonces, que no creas un clima de confiabilidad entre Claro. el padre y el niño o entre el empresario y el empleado, ¿no? Y si no hay confiabilidad en las relaciones humanas, como hablamos cuando hablamos de las relaciones humanas, entonces esas relaciones no son de amor, son de ego. O sea, para que una relación humana, la que sea, padre, hijo, empleado, empresario, tal, sea de amor, tiene que incluir la confiabilidad. Si no, es una relación de ego y no de amor. Y por lo tanto no es una relación humilde, ¿no? Entonces, cuando un empleado viene a reconocer un error, él está ejercitando la humildad, ¿verdad? Y yo tengo, verás, como empresario, este es el asunto, ¿no? Es que, claro, cuando tú eres empresario, tú tienes que preguntarte cuál es mi propósito, ¿no? O sea, yo en todas las cosas que hago en la vida, lo primero que hago es preguntarme cuál es mi propósito, ¿no? O sea, yo estoy hablando ahora contigo y antes de conectarme, digo, a ver, Gonzalo, ¿cuál es tu propósito de esta hora que vas a compartir con Cristian, ¿no? Entonces, claro, si nos preguntamos previamente a todo lo que hacemos cuál es nuestro propósito, estamos ayudando a que luego nuestras acciones sean correspondientes con el amor, ¿no? Porque a veces actuamos en automático y vamos corriendo de aquí para allá y la mente, pero si te paras un momento a ver cuál es mi propósito, ¿no? Sabes, como empresario, yo tengo varios propósitos, ¿no? Claro, el primer propósito, no el primero, pero uno de los propósitos que, claro, la empresa tiene que ganar dinero para subsistir. O sea, la empresa es un negocio, si no gana dinero no subsiste. Y si no subsiste, no puede crear puestos de trabajo, ni ayudar a otros, ni contribuir a la sociedad, ¿no? Con los productos o el servicio que estés prestando. Pero otro propósito es comprender que los empleados de mi empresa están haciendo una función que está ligada a su destino y que tiene que facilitar su crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, como líder de esa empresa, yo tengo que ser el responsable de sentar los valores que facilite el crecimiento espiritual de todas las personas que estén trabajando conmigo para sacar esa empresa adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese propósito es más importante todavía, en mi opinión, que el de ganar dinero, que es necesario para que subsista la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, eh, yo lo que un empresario tiene que hacer es crear las condiciones, los valores, la cultura, ¿no? Dentro de su empresa para que esa confiabilidad y ese compromiso de las personas se facilite, ¿verdad? Y una manera de hacerlo, obviamente, es cuando un empleado comete un error, pues
pues nada, o sea, se le admite el error y no se le hace pagar al empleado el error. En la medida que el empleado tenga que pagar el error, como tú muy bien has dicho, su compromiso con la empresa disminuye. Eso es inevitable, porque eso va contra la ley del amor y todo lo que va contra ley, pues no facilita la expresión del amor, sino que facilita la expresión egoica, ¿no? Entonces, hay en el Evangelio algunas enseñanzas de este tipo, ¿no? Una que me viene a la cabeza así muy rápidamente, ¿no? Es esta en el que un esclavo le debe dinero al dueño, ¿no? O al amo, y el amo no se lo perdona, ¿no? Pero el amo le debe dinero al rey y el rey se lo perdona al amo, ¿no? Pero luego cuando el rey se entera que el amo no perdonó el dinero más pequeño al esclavo, es cuando le llama al amo y le dice, pues ahora te vas a enterar, me pagas todo lo que me debes, me explico, ¿no? Entonces, nosotros le debemos a Dios Sí. mucho más que nadie nos pueda deber a nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Y por lo tanto, el ser, digamos, generosos, ¿no? Con los errores de los demás facilita nuestro crecimiento espiritual y nuestra unión con Dios. Y luego además la ley nos lo devuelve en resultados de paz, amor y felicidad que no podíamos nosotros conseguir por nosotros mismos, ¿no? Luego sí, tienes toda la razón con lo que dices, ¿no? Sí, cuando miramos esto y empezamos a analizarlo, reconocer los errores, Mm, bueno, estamos hablando del valor de la humildad para la comunidad que va llegando y que va aumentando el número de personas conectadas. Reconocer los errores es el paso inicial, donde empezar a decir, me equivoqué, ofrezco disculpas, como bien lo ha dicho Gonzalo, así no tenga la responsabilidad que el otro puede creer que yo tengo. claro. El ofrecer ese perdón, Gonzalo, el poder decir, lo siento, mil disculpas, que es no solamente reconocerlo, sino ahora dar ese paso tan importante. Es liberador, es mágico, es maravilloso, crea buenas relaciones. Y hay una cosa muy interesante, después de ese pedir perdón, como lo decía hace un ratico atrás Gonzalo, se fortalece ese vínculo el uno con el otro, porque a pesar de que, y lo voy a colocar en este contexto, a pesar de que somos seres en su inmensa mayoría dominados por el ego y la soberbia, Sí, cuando aparece un acto de humildad de este nivel, sí. pareciera que algo sucediera con nuestro ego y floreciera en los dos seres humanos el amor. Sí, claro, eso es evidente, eso lo podemos comprobar Lo con vemos todo el resultados. tiempo. Yo solo digo a la gente que lo practique y verá, ¿no? Esto es un poco como cuando, por ejemplo, ¿no? O sea, es que siempre tenemos que buscar la armonía, ¿no? Entonces, un ejemplo parecido, ¿no? A esto del pedir disculpas o pedir perdón o cuando hablemos del siguiente punto de la humildad, ¿no? Que es poner la otra mejilla, ¿no? O sea, vamos a ver. eh, ¿Cuántas veces discutimos sin razón o con ella, insistimos con tozudez o de malas maneras, nos enfadamos porque otro piense distinto? ¿Qué tiene eso que ver con el servicio? No sé si me explico, o sea, que muchas veces las relaciones humanas eh, eh, están llenas de discusiones, formas de parecer distintas, desprecio verbal al otro porque piensa distinto sobre lo que sea. Pero vamos a ver, mi obligación como ser evolucionado es ser de servicio. Si, ¿cómo se puede ser de servicio si yo discuto con alguien? O sea, cuando, otra vez más, ¿cuál es mi propósito en esa interacción humana? ¿Imponer mi ego? ¿Demostrarle al otro que yo tengo razón y él no? Eso, ¿cómo es de servicio? ¿A qué ayuda? Incluso, aunque fuera capaz de demostrarle al otro que yo tengo razón y él no, ¿dónde nos deja eso a los dos? De alguna manera, la persona queda humillada por haberse equivocado, yo que gano, no sé si me explico, ¿no? Por eso el servicio no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? El servicio es dar información oportuna y suficiente, ¿no? A las personas para que puedan ir resolviendo sus dificultades, ¿no? Pero eso no se puede hacer amorosamente, porque si no el otro no lo recibe de esa forma
y no causa un efecto en él energético que le ayude a subir, ¿no? Fíjate que muchos maestros espirituales dicen que cuando eres capaz de ver la divinidad en otro, contribuyes a que esa divinidad se despierte en él, ¿vale? Entonces, claro, todos, hijo, yo he sido un hombre joven, tuve volcánio como todo el mundo y en muchas ocasiones pues he discutido con la gente, esto, de aquello, de tal. Pero ahora que ya tengo más canas, más experiencia, ¿no? Y por la gracia de Dios, no por mi mérito, ¿no? Pues más comprensión espiritual, me doy cuenta que todo eso es simplemente inútil bajo la ley del amor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, imagínate que una persona tiene un problema, yo sé cuál es la solución, incluso se la ofrezco y me dice, es una tontería y tal. Hijo, pues tienes razón. Está bien. De tu punto de vista, esto es lógico que lo veas como una tontería. No le estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo desde tu punto de vista es lógico que lo veas como algo equivocado o algo que no sirve para nada o lo que sea. Pues lo comprendo, pues tienes derecho a tener tu punto de vista, te respeto y aquí estoy a tu disposición para que si algún día quieres buscar alguna solución a tus dificultades, pues me avisas y mientras tanto te dejo en paz. Pero no voy a ponerme a discutir con él. O sea, imagínate, ¿cómo que lo que yo digo es tontería? Tú eres un ignorante, un idiota, si tú no has leído nunca ni a los místicos, ni a este, ni al otro, ¿qué coño vas a saber? ¿Me entiendes? ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿Me explico? No, oye, no, que creo que estás equivocado. Ah, hijo, pues seguro que tienes razón. Desde tu punto de vista, seguro que tienes razón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ahí es Eso donde la buena intención se convierte en algo claro. es mágica, porque tú no le estás engañando, no le estás diciendo que tiene razón cuando no la tiene, ¿me explico? O, claro, y te dice, el agua es H227, pues, ¿qué le vas a hacer? Estás ante una ignorancia, pues todo el mundo sabe que el agua es H2O, ¿no? Pero le puedes decir siempre, desde tu punto de vista, seguro que tienes razón, ¿no? Y ya has desmontado el asunto. Claro, estoy escuchando eso, Gonzalo, y tiene, claro, toda la razón. O sea, ahí donde aparece lo que le decía hace un segundo atrás, Claro. ese deseo que a veces nosotros tenemos de querer ayudar a otro, de querer servirle al otro, pero que no es el momento del otro. Y eso no es para que yo me sienta mejor, porque si no entra el ego espiritual, ¿no? Después de una conversación como la que usted nos acaba de narrar, entonces yo ya no camino hasta mi casa, sino que levito hasta mi casa, no uso el ascensor, sino que me vengo por la parte exterior, ¿no? Porque siento que yo, sino simplemente es poder comprender que las miradas en relación a algo son completamente diferentes y que el punto de vista de cada uno, eso precisamente es parte del servicio y la humildad, Sin entender que el otro tiene la razón desde su punto de vista. vista, claro, y hemos acabado con el problema, ¿te das cuenta? Ahora, yo sé muy bien que ese punto de vista no le va a llevar a la paz, Claro. ¿vale? Pero mientras él no quiera buscar esa paz, sino que prefiera aferrarse a su punto de vista, ahí el servicio tiene que parar. Porque ya, si siguiese, ya no es servicio, es No. imposición de ego, ¿ves? Y luego también una falta grande de humildad que a veces nos ocurre es cuando de alguna forma nos duele, por ejemplo, que otros sean más estimados que nosotros. Fíjate que la necesidad del ego tercera, ¿no? Esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados por los demás, ¿no? ¿Cuánta gente pasa un mal rato cuando ve que otra persona es admirada o, me explico, o lo que sea, o respetada, y él no, ¿no? Y entonces eso es otra falta de humildad. Pues cuánto me alegro que esta persona sea, ¿sabes?, respetada, admirada y lo que sea, y yo, a mí lo único que me importa es la opinión que de mí tenga Dios. Es el único que sabe perfectamente en qué momento evolutivo me encuentro, cuáles son todavía mis carencias de crecimiento. Los demás solo tienen opiniones. A algunos les caeré muy bien, otros pensarán que soy un idiota, yo qué sé, ¿no? Pero eso a mí no me afecta. O sea, yo le doy al otro el derecho a que piense que soy un idiota porque tiene ese derecho, una libertad que Dios le ha dado. Y si piensa que soy un idiota, yo no me ofendo por eso. Yo lo que digo es, siento que él tenga
una opinión que a él no le hace estar en paz, ¿ves? No a mí. Entonces, tenemos que estar también vigilante de eso, ¿no? Porque hay muchas veces, muchas manifestaciones, ¿no? Que la vida nos presenta, ¿no? Que pueden ser manifestaciones de falta de humildad, ¿no? Por nuestra parte. Y bueno, pues es una virtud con la que hay que trabajar. Por ejemplo, Sí, otra cosa que la humildad nos facilita es pedir ayuda. sí, ¿Ves? Porque claro, fíjate que el Evangelio dice, pedir y se os dará, ¿verdad? Claro, pero nosotros lo hemos malinterpretado, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que pedimos un Ferrari rojo en el garaje, ¿no? Pero no es a lo que se refiere el Evangelio, porque el Evangelio que se refiere es a que pidamos crecimiento, unión con Dios, que busquemos la ayuda de la gracia, ¿no? Para poder crecer. Sin la gracia no evolucionaríamos. El ego, ponlo de esta otra manera, el ego no tiene el suficiente poder como para trascenderse a sí mismo. Esa ayuda, ese poder nos viene de arriba, de alguna manera, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay que pedir. Entonces, cuando somos humildes, ya te dije en la charla anterior, ¿no? La primera parte de la charla sobre la humildad, que la humildad es la verdad, ¿no? Pues claro, cuando somos humildes nos damos cuenta de que sí, estamos más evolucionados que los animales, pero también estamos menos evolucionados que otros seres del universo. Cada uno está en la escala evolutiva que le corresponde, ¿no? Y por lo tanto, esa humildad de saber que estás donde estás, que eres hijo de Dios, que por lo tanto necesitas su ayuda, ¿verdad? Para crecer, como nuestros hijos han necesitado la sí, nuestra para crecer, que hay que saber pedir esa ayuda, pero no estar dependiente solo de esa ayuda, no dejar que sea Dios el que haga el trabajo por nosotros. Nosotros también tenemos que colaborar con esa ayuda sí. y hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero tenemos que pedirla y hay que ser humilde para saber pedirla, ¿no? Y saber que nos queda mucho por evolucionar todavía y que para eso vamos a necesitar ayuda y que la ayuda nos la están prestando además continuamente, ¿verdad? Y tenemos que saber recibirla y agradecerla y colocarnos donde nos corresponde, ¿no? Si no tiene más, Sí. no tiene más misterio el tema, ¿no? Gonzalo estaba pensando, usted que por ahí he escuchado que es hincha del Real Madrid, no sé, yo he escuchado eso por ahí. Bueno, como hincha soy de Le Madrid, gusta el fútbol y lo mi disfruta. ciudad, me gusta el fútbol Sí, sí, y prefiero que gane el Real Madrid, sí, claro. no lo niego, pero vamos, no soy un hincha fanático No, no, no. y desde luego me gusta ver buen fútbol de otros equipos también, o sea que Sí. no soy un hincha agresivo, digamos. No, 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 no. Y lo que colocaba eso de referencia, Gonzalo, solamente para traer algo en relación al Sí, fútbol, sí, sí, que si lo traemos para la vida, aquí en los pensamientos que van llegando en la medida que vamos conversando, en el fútbol se implementó no hace mucho tiempo el tema del VAR, del ¿no? Barça. Del VAR. O sea, una falta, entonces el juez tiene dudas, va al VAR Sí, 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 y ellos hacen así, ¿no? sí, sí, a ver, así como que Van al VAR, hay unas cámaras, revisan y dicen fue penalti, no fue penalti, expulsado, no expulsado. Ese es el VAR. es el Barça, ¿Usted sí. se imagina que nosotros tuviéramos un VAR con nosotros, para nosotros, en las actuaciones de manera diaria? Porque eso cambiaría todo, o sea, en el sentido de que uno diría, ¿cómo voy a negar yo que lo que estoy diciendo, eso que yo no quiero aceptar como error, Claro, cuando van al bar de la vida, claro, ¿no? Y miran, dice, sí, es culpa suya. O claro, sea, claro, un ego sería un ego muy confrontado de manera frecuente, sí, donde creo que de tanta confrontación terminaría cediendo porque sabe que al final va a quedar en evidencia. claro. Fíjate que esto que dices es muy interesante porque sabes que con lo del VAR ha habido en el fútbol pues mucha discusión, ¿no? Porque hay gente que decía que Se hacía algún perdía la malicia. movimiento, que se perdía, tal. Pero sin embargo, lo que yo he observado es que uno de los efectos del VAR es que la violencia en el fútbol ha disminuido muchísimo. O sea, antes del VAR, tú ibas a un partido de fútbol, ¿no? A un Madrid-Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí, Y había una jugada conflictiva, ¿no? Que no sé. Y entonces el público empezaba a insultar al árbitro, se armaba la mundial, había un montón de energía agresiva,
¿sabes?, en el campo, entre los aficionados. Ahora, en cuanto el árbitro hace así, como que hay calma en el estadio, ¿no? Y te das cuenta que incluso los hinchas del otro equipo dicen, bueno, pues si anula el gol es porque evidentemente ha habido una falta, ¿no? O sea, que uno de los efectos que el VAR ha hecho, ¿verdad?, que viene a colación, ¿no?, de esta conversación de espiritualidad que estamos teniendo, es que ha objetivizado los errores. Y al objetivizar los errores se ha devuelto la armonía. ¿Ves? Entonces, es un gran ejemplo que has puesto, porque efectivamente a mí no se me hubiera ocurrido, pero es muy bueno, porque al objetivizar el error, que es lo mismo que reconocerlo, ¿no?, que se devuelve la armonía. O sea, el primer efecto es que se aumenta la armonía. Entonces, todas esas enormes discusiones que había en los campos de fútbol sobre las distintas jugadas, el VAR las ha disminuido mucho, ¿no? Porque ha objetivado el error, de alguna forma, ¿no? Sí. Y entonces, sí, muy importante lo que dices. Y aparece, estaba riéndome aquí, Gonzalo, porque a veces ve uno cosas que le sirven a uno para la reflexión. Sí. A veces, de vez en cuando que puedo ir a las redes, me encuentro con cosas que me producen risa, pero al mismo tiempo reflexiono sobre eso. Y continuando con el tema del fútbol, aparece el fanático, Ujú. ¿no? El fanático es aquel que, a pesar de que le están mostrando, está Sí, viendo otra cosa, sí, ¿no? sí, sí. Entonces aparece en redes sociales una jugada, yo sé, y le ofrezco disculpas a las mujeres si no les gusta el fútbol, pero lo hago solamente para tratar de ejemplificarlo, Sí, de sí. tomar ejemplo de esto. Hay una jugada donde viene el balón, la persona va a cabecear y aparece el otro con el guayo y se lo pone aquí en la cabeza, le voltea la cabeza y el locutor dice: "Balón, balón, Sí, balón, sí. ahí no hay nada, balón", ¿no? Eso pasa con el fanatismo también, Gonzalo, ¿no? Sí, Cuando, a sí, pesar de que vemos que hemos cometido un error, pero aún así el ego se resiste a aceptar de que claro, indudablemente debe asumir su responsabilidad. claro. Vamos a ver. Esto, el ego siempre necesita una justificación, ¿verdad?, para mantener la postura emocional. El fanatismo, en el fondo, es que hay una postura emocional hacia algo ya fijada, por lo tanto, y el fanatismo no va a ni siquiera a mirar, ¿verdad?, los datos. Fíjate que a veces digo yo que la espiritualidad tiene algunos obstáculos, ¿no? No me gusta llamarlos enemigos, ¿no?, pero sí obstáculos, ¿no? Entonces, un obstáculo es el fanatismo religioso, por ejemplo, ¿no? Que aunque les presentes datos, aunque sean datos científicos, como el libro sagrado dice otra cosa, pues esto ni lo miramos, ¿no? Otro obstáculo es lo que yo llamo el cientificismo materialista, que es que sí ven los datos, pero niegan las implicaciones de esos datos, ¿no? Al final estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, el ego no nos permite ver la objetividad del error, ¿no? Y eso nos detiene o nos hace más lento, ¿verdad?, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y, y muchas veces una cosa que va a ayudar mucho, ¿no?, a situarnos en la humildad, ¿verdad?, es simplemente que nosotros seamos capaces de ver nuestra función, ¿verdad?, como una responsabilidad, no como un privilegio, ¿verdad? Esto se ve mucho en los líderes mundiales, ¿no? Lo que les gusta bajarse del avión presidencial y ser importantes y que los den tal y cual. Entonces, muchas veces ven sus cargos como privilegios, ¿no? Y fíjate que las personas de alto nivel de conciencia siempre les cuesta mucho aceptar ese tipo de cargos porque ellos ven ese cargo como una responsabilidad, no como un privilegio, ¿no? Y entonces tampoco sacan orgullo ni soberbia de bajarse de un avión no sé qué y de ser tratado. Entonces, 20 escoltas, 50 carros. como ese juguillo ya no para ellos no tiene efecto, ¿quién quiere luego, no, la responsabilidad del cargo, no? Por eso esto, claro, tenemos que subir de nivel de conciencia. Yo siempre digo, ¿quién quiero de presidente de un club de fútbol o del gobierno? Pues una persona que no quiera serlo.
¿Sí me entiendes? ¿No? O sea, como primera medida, ¿no? O sea, que digan, uy, si yo estoy encantado en mi casa, tranquilo con lo que hago, me meter yo en este lío. No, mire, pero es que es necesario, el país lo necesita, tal, y después de convencerte y tal, a lo mejor lo haces, ¿no? Pero si lo ambicionas, no vas a ser buen presidente. ¿Entiendes? Porque estás buscando otra cosa diferente, estás buscando privilegios, estás buscando Sí, soberbia, orgullo, no estás buscando bien común, ¿no? Buscar bien común es siempre una responsabilidad, no un privilegio, ¿no? sí. Y eso es algo que tenemos bueno, que tenerlo claro, ¿no? Y por último, ¿no? Pues otro gran idea, ¿no? Otro gran que nos va a ayudar, ¿no? Con la humildad, pues es darnos cuenta de dos cosas, ¿no? Una, que tenemos dones, porque todo el mundo tiene dones, y yo no tengo los tuyos, y tú no tienes los míos, y ni tú ni yo tenemos los de Pavarotti. O sea, tenemos nuestros dones, pero nuestros dones son prestados, no son nuestros. Esto es una cosa que tenemos que comprender. O sea, los dones que podamos tener son dones que nos ha dado el universo, Dios, quien sea, ¿no? Mejor están en nuestra genética, de la cual nosotros no somos responsables, o está en nuestro nivel de conciencia, que tampoco somos responsables, puesto que Dios nos ha creado, nos ha metido en un proceso de crecimiento, nos ha puesto el escenario donde lo podemos hacer, ¿no? O sea que incluso nuestro momento de desarrollo espiritual pues es prestado, ¿no? Más que nuestro, ¿no? Entonces eso es lo que, esa comprensión es lo que nos va a facilitar, ¿no? El último punto, ¿no? Que se me ocurre de que podemos hacer para aumentar nuestra humildad, ¿no? Y que lo digo en el libro Espiritualizarse, ¿no? Pero es que seamos capaces de hacer todas nuestras funciones con amor, ¿verdad? Y que las hagamos con espíritu de servicio y que no nos veamos especiales y que no nos importe pues realizar a veces tareas que hay que hacer, aunque estén por debajo, ¿no? De lo que sería teóricamente nuestra responsabilidad. No sé si me explico, ¿no? Y yo creo que hacer esas tareas sencillas, ¿no? De servicio a los demás, con humildad, pues muchas veces tiene mucho más impacto en nuestro crecimiento espiritual que realizar las funciones elevadas para las cuales hemos recibido unos dones especiales, ¿no? Y entonces esa comprensión espiritual pues nos va a ayudar, ¿verdad?, a que eso ocurra, ¿no? Y no vernos ni inferiores ni superiores a nadie, simplemente Sí, somos diferentes, ¿verdad? Estamos en momentos evolutivos diferentes, no nos convierte ni en superiores ni en inferiores, porque yo, por ejemplo, puedo observar a un terrorista, puedo darme cuenta que en este momento de su evolución, pues no está, ¿no? Muy allá, ¿no? Muy avanzado en su... Pero yo no sé si ese hombre ha hecho más o menos cursos que yo para llegar ahí, ¿no? O, dicho de otra manera, si a partir de ese momento llegará a donde yo esté con menos cursos que los que yo tuve que hacer para llegar. Eso no lo sabemos. sí. ¿Verdad? Y por lo tanto, hay que mantener abierto siempre el tema de no sentirnos ni inferiores ni superiores a nadie y realizar nuestra función con amor según los Sí. dones que Dios nos haya dado, ¿no? Estaba recordando Desiderata, Gonzalo, donde dice, en este mundo siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. O Claro, sea, sí, hay ese poema, ese escrito me parece, sí, maravilloso. camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz. Claro, imagínate que ese poema, claro, dice en este mundo, pero es que yo diría en este universo. Pues, Claro, claro, o sea, sí, imagínate, ¿no? Si habrá... sí, Claro, entonces yo creo que tenemos que relajarnos, ¿no? Que tenemos que comprender que estamos aquí para crecer y ayudar a otros a crecer y que ese es nuestro cometido y sí, que eso es difícil hacerlo sin adquirir la virtud de la humildad. sí. Difícil. Sin la humildad no hay trascendencia de No, no, no. La humildad precisamente es la manifestación de que estamos avanzando, cuando ya no le damos tanta importancia y cada vez vamos reaccionando menos ante cosas que simplemente son como pruebitas que nos van colocando para saber cómo vamos. Claro, Gonzalo, antes de terminar, sí, quiero invitar a toda la comunidad, a todos los que están conectados, en 10 minutos,
y la inmensa mayoría de ustedes ya tienen el link. Si lo tienen es porque están suscritos a nuestro grupo de amigos a los cuales les enviamos por Telegram y pues, sobre todo ahorita vamos a enfocarnos más en Telegram porque el WhatsApp está que no da más. Entonces por Telegram, los que ya están suscritos en WhatsApp, también por WhatsApp, les enviamos el link para que escuchen la nueva entrega del audiolibro, Un nuevo paradigma de la realidad, de nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Hermoso quedó, lo escuché, está hermosísimo, hermosísimo, 30 y algo de minutos. El del siguiente viernes ya está subido también en la página y vamos a ir poco a poco haciéndoles entregas a ustedes. Y en la misma medida en que se van haciendo entregas, si ustedes van acompañando el libro, cuando menos se den cuenta se han leído el libro completo y sobre todo utilizando 2 sentidos. A mí por lo menos me ayuda mucho cuando si logro escuchar y logro ver, mi mente graba mucho más y eso lo pueden hacer ustedes todos. Entonces en 10 minutos, ya en 9 minutos, ustedes podrán disfrutar ya de esta segunda entrega hecha con gran amor para todos ustedes, con la colaboración por supuesto de Gonzalo, de algunos de ustedes que nos ayudaron también y bueno, y por supuesto Dios a la cabeza de todo este propósito que es poder llevar este mensaje. Mi amigo del alma, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Pasó una semana muy rápido, pasará una semana muy rápido y cuando menos nos demos cuenta, otra vez es viernes y estaremos aquí compartiendo sus enseñanzas en este programa que es Espiritualizarse con Gonzalo Rodríguez Fraile. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos. A todos ustedes un inmenso abrazo, Dios les bendiga, gracias por su compañía. Los invito a que ustedes inviten a otras personas, los que están listos poco a poco, váyanle compartiendo algo de Gonzalo, hay una lista de reproducción maravillosa, cuando la persona tiene interés le vamos compartiendo otro. Ayer una persona me escribió, Gonzalo, y me dijo, yo necesito que por favor usted me ayude, ayúdeme, yo quiero entender muchas cosas, yo quiero que usted me diga cuál es el principio, el fin, cómo puedo hacer para transformar la vida. Le dije, con todo el cariño del mundo, y le mandé el listado de reproducción de Gonzalo. Porque ahí está todo lo que necesitamos aprender. Yo respondiendo en 10 palabras no le puedo cambiar la vida a las personas porque se requiere comprensión, contexto, conocimiento, amplitud. Pero viendo esto sí, entonces se lo envié y me contestó esta persona que era un hombre. Muchísimas gracias. Ahí tenemos la información. Podemos ser puente de servicio a otros. ¿A quiénes? A quienes estén listos y de pronto pregunten, oiga, lo veo a usted viviendo como más tranquilo, como peleando menos, como gozando más. ¿Qué está haciendo? Dame, mándele la lista de reproducción. Y con eso nosotros estamos cumpliendo toda nuestra tarea. A todos mi abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por su compañía. Dios los bendiga y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, el mejor de los abrazos. Hoy es el mejor día de tu vida.